Bienvenidos a este espacio donde vamos a seguir hablando de ingeniería de requisitos. Esta vez vamos a hablar de ingeniería de requisitos bajo enfoques de metodologías tradicionales. Ya la sesión pasada hablamos de ingeniería de ingeniería, perdón, de requisitos en general y cómo hacer un documento de requisitos. Lo miramos desde una perspectiva general. Ahora vamos a enfocarnos en metodologías tradicionales que realmente no varía mucho de la documentación que ya mostramos o de la forma en que hicimos la definición de requisitos en la sesión pasada. Entonces empecemos recordando que el ciclo de vida de bajo enfoques tradicionales, sobre todo el cascada, ya lo vimos en la sesión 2 cómo funcionan estos enfoques, tiene unas fases definidas, una fase de requisitos, diseño, construcción, testing y mantenimiento. Hay empresas, hay instituciones, hay proyectos que trabajan con una fase intermedia de análisis. Se puede trabajar perfectamente y nosotros nos vamos a enfocar en esta fase de requisitos. Recordemos que seguimos unas fases, una fase de licitación, de análisis y especificación, que estas tres fases, esto lo hablamos en la sesión 3. Si quien está viendo este video gusta ver esto a más a detalle, lo puede ver en la sesión anterior. De hecho, spoiler, aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, solo que vamos a recordar parte de esos conceptos y además en este video voy a condensar la parte teórica y la parte práctica, porque realmente mm, en la sesión pasada se hizo aparte porque son sesiones, nos quedaban sesiones, una sesión muy grandes y teníamos todo completo, entonces por eso decidí hacerlo separado, parte teórica, parte práctica, aquí va a ser completo y de hecho vamos a repasar algunos conceptos que vimos en esa sesión y aquí entonces lo que voy a hacer es eso, básicamente hacer repaso y al final no me voy a centrar en hacer lo que se hizo en la sesión práctica de ir paso a paso documentando, sino que me voy a centrar simplemente en los cambios y en las diferencias de lo que propongo en esta sesión versus lo que propuse en la sesión 3. Entonces, eh, continúo, recordemos que en estas tres etapas se van haciendo al tiempo, es decir, se va haciendo licitación, se va analizando y se va especificando y ya vamos generando un documento de requisitos y cuando está terminado en una primera versión, se hace la validación y pues ahí se darán refinamientos que implican que se hagan cambios en la licitación, análisis y especificación, pero al final todas las etapas nos van a dar el documento de requisitos y pues durante toda la ejecución en general, a modo transversal, hay gestión de requisitos y nuestro actor principal es el ingeniero de requisitos. Antes de continuar hablando específicamente de requisitos, quisiera aclarar algo bajo mi punto de vista, y es que en este momento estamos hablando de requisitos bajo enfoques tradicionales. También hay ingeniería de requisitos bajo enfoques ágiles, bajo metodologías ágiles. Entre tradicionales y ágiles, pasando de un lado a otro, hay un espectro bastante amplio. Entonces, mucha gente, de hecho, se encuentra en internet, en foros, en conferencias, etcétera, habla de metodologías híbridas. Eso es bastante difícil de escribirlo. Es muy difícil de escribir una metodología híbrida per se. Lo que se hace ahí, y yo lo he utilizado muchísimo en las compañías en las que he trabajado, es tomar elementos de las dos metodologías que más se acomoden a la realidad de la empresa o a la realidad del proyecto. Eso sí, soy muy enfático en eso. Lo ideal de estándares, metodologías, técnicas, prácticas, es tomar lo mejor que nos sirve para el momento que está viviendo el proyecto, el ingeniero per se o la empresa como tal. Entonces, acá, lo más común decir acá, o como el punto intermedio de una metodología híbrida, es trabajar por fases. Cada fase se trata como una metodología tradicional, pero se hacen entregas parciales. Entonces eso hace que se parezca un poco al agilismo, donde hago entregas parciales de lo que más genera valor, pero lo cierto es que no se trabaja con la rigurosidad de, por ejemplo, una metodología como Scrum. ¿Listo? Entonces, hablemos ya del ingeniero de requisitos. Recordemos que el ingeniero de requisitos es básicamente el dueño de los requisitos. Algunas empresas lo llaman analista de negocio, analista de requisitos, hay muchísimos nombres. Nosotros lo vamos a llamar ingeniero de requisitos y básicamente este es el dueño de la documentación de requisitos. ¿Esto qué implica? No necesariamente es quien los escribe, normalmente es quien lo hace, quien los escribe, pero en ciertos modelos, en ciertos proyectos, en ciertas empresas, los ingenieros de requisitos a veces delegan la escritura de requisitos a ciertas personas. Por ejemplo, la parte de negocio, la parte de requisitos funcionales basados en el modelo de negocio o la documentación del modelo de negocio
del contexto del proyecto, lo hace un analista específicamente dedicado a ello, y los requisitos no funcionales, por ejemplo, muchas veces los escribe el equipo técnico o incluso el equipo de arquitectura. Entonces, es posible que no necesariamente el ingeniero de requisitos sea quien los escribe, pero si es el dueño y es el encargado de que se cumpla todo el ciclo, perdón, el proceso de ingeniería de requisitos. ¿Listo? La fase de licitación, educción, levantamiento es la fase de obtención de información. La técnica, pues aquí esto es bastante artesanal, entonces hay muchísimas técnicas para obtener esa información dependiendo de cada realidad. La más común son entrevistas, reuniones facilitadoras, etcétera, pero también hay mucha información contenida en documentos, en documentación de procesos, documentos de otros proyectos de software relacionados, etcétera. En la fase de análisis, pues básicamente acá se analiza esa información y se toma lo necesario para escribir requisitos y se empiezan a escribir requisitos. Antes habíamos mencionado que acá se detectan y resuelven conflictos y que se priorizaba. Vamos a adicionarle algo más y es definir una clasificación, donde clasificamos los requisitos como obligatorio, como importante o como deseable. Un requisito obligatorio básicamente es un requisito que si no se implementa en el software, pues no se puede operar como se espera. Un requisito importante es un requisito que, ok, si no se implementa, puede que podamos operar, pero nos dificulta muchísimo la operación cuando el software esté listo. Y un requisito deseable es uno que nos facilitaría mucho la vida, pero realmente no nos dificulta mayormente la operación en caso de que no se implemente. Entonces, normalmente los requisitos obligatorios tienen unas priorizaciones más altas que los importantes y evidentemente los importantes más altas que los deseables. ¿Listo? Ahora, hablando de la especificación, pues nada, este es el documento de requisitos per se. Aquí no me voy a ahondar. Básicamente es la documentación de requisitos. Más adelante vamos a hablar del documento de requisitos. Entonces acá esto es como un resumen de lo que vimos al principio, recordando pues las fases de ingeniería de requisitos dentro de un proceso de enfoques tradicionales, sea completo de principio a fin o por fases. ¿Listo? Ahora, me voy a enfocar un poco en este momento en la documentación de la información de contexto del negocio para la definición de requisitos. En esta documentación hay muchísimas formas de hacerla, hay muchísimas formas. Yo abogo más por los modelos gráficos. Acá hay corta. Entonces, siguiendo con el proceso de ingeniería de requisitos, me voy a enfocar ya en la forma de documentar el contexto. Ya hablamos en la sesión anterior que para antes de documentar las necesidades es necesario tener una documentación de contexto y yo personalmente abogo mucho por... mm, ahora, continuemos entonces, siguiendo con la documentación entonces, siguiendo con la definición de requisitos, hay una parte muy importante que es el contexto de negocio, el cual va a soportar el software para el que le estamos levantando, definiendo y escribiendo requisitos. Entonces, es muy importante hablar de la parte de contexto. Ya eso lo hablamos en la sesión 3 y en la sesión 3 nos enfocamos en el modelo de dominio basado en el diagrama de clases. Hay otras formas de documentarlo. Una muy utilizada es el diagrama de casos de uso. No me voy a tener mucho acá, solamente voy a mencionar existe, es una opción viable, pero no voy a andar acá. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal no me gusta mucho utilizarlo porque creo que se requiere de bastante documentación, de bastante modelos para explicar cosas que otros modelos explican mucho más resumido. Por ejemplo, un modelo de dominio. Entonces prefiero utilizar esos modelos mucho más resumidos, pero dejo aquí la inquietud para quien esté viendo esto, pues si quiere consultarlo, ahondar sobre modelo de casos de uso, lo haga. Y además tampoco me voy a meter mucho en él porque realmente en mi experiencia yo no he utilizado mucho la documentación de casos de uso más que para entornos académicos. En entornos productivos no he visto mucho la utilización de diagramas de casos de uso. Otro modelo que se utiliza mucho, de hecho yo lo utilizo muchísimo para entender, para documentar y entender el proceso que soporta el software para el cual estamos levantando requisitos, es el diagrama de procesos
basado en notación Business Process Model Notation. Esto es una herramienta útil que básicamente muestra el proceso de negocio, un proceso específico en forma gráfica. Entonces, me voy a detener acá un poquito, aquí sí me voy a detener, voy a explicar los elementos de un modelo de dominio y más adelante en el video, en la parte práctica, me voy a centrar en documentar un ejemplo, el mismo ejemplo que utilizamos en la sesión 3, lo voy a documentar en modo de proceso de dominio. Listo. Eh, elementos de un modelo de procesos. Elementos de un modelo de procesos. El primer elemento son los eventos. Este me indica cuándo inicio, perdón, me indica el inicio y el fin del modelo de procesos, porque básicamente el modelo me explica el flujo de un proceso desde un punto a otro pasando por unas actividades. El punto inicial es el evento de inicio y el punto final es el evento de fin. Hay unos eventos intermedios que se pueden disparar eh, para iniciar otro flujo de procesos, pero los principales son estos. Antes de continuar, sí debo aclarar, esto es la parte más superficial de BPMN. Esto realmente es todo el mundo y esto puede salir uno, dos, tres o muchos videos, pero realmente me voy a centrar solamente como en la parte que yo utilizo, que he utilizado y que explica muy bien procesos de negocio, no muy amplios, no muy grandes, pero que sirven de contexto para el documento de requisitos. Listo. Habiendo hecho esa aclaración, continuamos. Están los eventos, luego están las actividades. Estas son las que se ejecutan como tal, o son las que me definen, perdón, las actividades que se van a ejecutar en el proceso, independiente de esté el chofar o no, y se definen con un rectángulo. Hay diferentes tipos de actividades. Yo utilizo la actividad simple y acá lo más importante, ya hablando de tecnicismos, es que la tarea se escriba con verbos en infinitivo, dado que me indica una acción. ¿Listo? Ahora, hay un elemento que me permite tomar decisiones dentro del flujo. La idea es poder seguir el flujo del proceso, pero hay momentos donde yo necesito bifurcaciones en ese flujo. Entonces, para eso tengo varias compuertas. Yo utilizo dos tipos de compuertas, la compuerta exclusiva y la compuerta paralela. La compuerta exclusiva es aquella que me permite generar uno de varias posibilidades de flujos de procesos, básicamente como un condicional. Entonces yo en esta compuerta hago una pregunta y dependiendo de la respuesta de esa pregunta, se va a ejecutar uno de los hilos que yo defina en la compuerta, uno de los flujos de ejecución que yo define en la compuerta. La paralela me indica que todos los flujos que salgan de la compuerta se van a ejecutar. ¿Listo? Ahora, hablando de las conexiones, yo necesito poder conectar eventos, tareas y compuertas y lo conecto con flujos de secuencia. Ahora, esto podemos ponernos muy técnicos o simplificarlo. En el tecnicismo hay dos tipos de flujos, un flujo de secuencia y el flujo de mensajes. En teoría, el flujo de mensajes se utiliza para hacer comunicación entre procesos o entre actores. Yo personalmente tiendo a documentar un único proceso, ahorita miramos cómo se define eso, y los conecto con el flujo de secuencias. ¿Listo? Para el propósito que es contextualizar el dominio a alto nivel, con esta es suficiente. Ahora, si es necesario, hay herramientas que lo validan. Por ejemplo, Enterprise Architect no te permite, dependiendo del modelo, de la notación BPMN que se utilice de la versión, él te valida que entre ciertos elementos la comunicación tenga que ser a través de flujos de mensajes. Pero entre tanto sea posible, pues yo utilizo flujos de secuencias. Ahora, eh, otro elemento importantísimo son las piscinas y carriles. Básicamente, una piscina me indica un proceso. Entonces yo puedo en el mismo diagrama tener varios procesos documentados. Cada proceso va a estar indicado por una piscina. Y los carriles me indican los actores de ese proceso o los roles que interactúan con ese proceso. Y entonces, dependiendo de qué actor le aplica el evento, la actividad o la compuerta, se ubica en el actor. ¿Listo? Eso a grandes rasgos los elementos. Ahorita más adelante, en la parte práctica, me voy a centrar en hacer un documento, perdón, en hacer un modelo de PMN para la fábrica de zapatos que vimos, para el ejemplo de fábrica de zapatos que vimos la sesión 3 y con eso, pues aclarar con el ejemplo cómo se documenta, por lo menos cómo documento yo, de una forma bastante simple y siguiendo los elementos mínimos de un BPMN, un proceso. ¿Listo? Otra forma de documentar dominios como tal o explicar contextualizar
el dominio al cual se le está levantando requisitos para un software es un modelo de dominio. Acá no me voy a detener, voy a pasar muy rápidamente. Esto ya lo vimos en la sesión 3, entonces invito a que si alguien quiere detallar un poco más en esto, se vaya a la sesión 3. ¿Listo? Este es un ejemplo. Y herramientas. Herramientas hay muchísimos. Yo personalmente utilizo dos, Enterprise Architect y Draw.io. Ya lo mencioné antes, pero lo repito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Realmente el Draw.io es una herramienta, primero que es gratuita, entonces cualquiera la puede usar, y segundo es muy fácil de utilizar, muy liviana. De hecho, el caso práctico lo voy a hacer utilizando Draw.io. Hay otras, Draw.io me da cierta versatilidad porque me permite documentar diferentes tipos de modelos. Dentro de eso es el BPMN. ¿Qué pasa? Que hay herramientas más específicas, por ejemplo, Visagi Modeler, te permite documentar modelos de procesos BPMN y está especializada en eso. Y Enterprise Architect es una herramienta bastante robusta, permite hacer un montón de cosas, pero pues es una herramienta de pago y tiene un costo elevado porque permite documentar muchísimos modelos de arquitectura en general. Muchísimos, muchísimos, y es bastante robusta. Entonces, es una aplicación de pago, aunque realmente también es muy fácil de usar y es muy, muy utilizada. Estas dos son las que yo personalmente he utilizado más. Ahora, centrémonos en la especificación de requisitos, en el documento de requisitos. Esto ya lo miramos en la sesión 3. Acá lo voy a repetir muy levemente, enfocándome sobre todo en diferencias. Realmente va a variar muy poquito, sobre todo en complementos, porque acá la idea es tener un documento un poquito más completo, más robusto. Lo primero es el contexto previo y este se centra en explicar el dominio, explicar aspectos del dominio y para eso ya vimos pues los diferentes modelos que se pueden utilizar y que yo recomiendo que es modelo de procesos y o modelos de dominio basado en diagrama de clases. El documento de necesidades no varía mucho. Realmente lo que va a variar, lo que quiero proponer en este espacio, a diferencia de la sesión 3, es cómo escribir necesidades. Vamos a escribirlas en forma diferente. Más adelante en la parte, más adelante explico eso y en la parte práctica lo veremos. En los requisitos funcionales, más o menos lo mismo, solo que aparecen dos campos nuevos. Está el código, el título, la descripción del requisito. Aparece una clasificación que en la sesión 3 no la tuvimos. Es importante que en un documento de requisitos para un proyecto se clasifique. Está la prioridad y un estado. Listo. Este estado será propuesto cuando nazca el requisito y después de que se revise podrá ser aprobado o cancelado ese requisito y con eso mantenemos trazabilidad. En los requisitos funcionales realmente no hay ninguna diferencia. Supuestos restricciones y área fuera del alcance, igual se documenta con el código o identificador, con el título o nombre, con la descripción y con una tipificación. Si es un supuesto, si es una restricción o un fuera de alcance de ese documento de requisitos. Es lo único diferente, el tipo, porque es importante tener esa tipificación. Herramientas de documentación de requisitos, hay muchísimas. Yo voy a mostrar documentación en Excel, que es muy utilizada, es útil, permite tener la documentación, si bien no es la mejor, porque hay muchas herramientas especializadas en documentación de requisitos que aportan muchísimo al proceso. Realmente acá lo importante es conocer el cómo hacer las cosas más allá de la herramienta. Entonces, para efectos del ejemplo, voy a utilizar Excel. Otras herramientas, pues las mencionamos en la sesión 3. De nuevo invito a que se mire esa sesión si requiere más detalle. Ahora, hablemos de la redacción de requisitos. Entonces, ahí recordemos que hay unas características requeridas. Esto sí quiero ser muy enfático en eso. Son características que yo personalmente creo que son las más importantes. Hay otras, pero para mí estas son las más importantes. Y es que esté completo, es decir, que no le falte información, que sea verificable, que sea un requisito que yo pueda después probar el sistema y validar el requisito y decir si se cumple o no, que sea consistente. Esto básicamente es que no haya contradicción con otro requisito y que esté priorizado. Esto incluye priorización y clasificación. Hay otras características que que nos propone el SUEBO, que es que sea correcto, que sea modificable, claro, necesario, factible, trazable y atómico. Hay que propender porque se cumplan, pero no siempre se pueden cumplir. A veces tenemos que tomar decisiones que hacen que no se cumpla una o algunas de estas características y hay otras que, por ejemplo, que sea correcto y que sea claro, si cumplimos con estas, vamos a cumplir con esas otras. Listo, por lo general. Ahora, recomendaciones para redactar requisitos funcionales. Recordemos que un requisito funcional típicamente, tradicionalmente se ha descrito como
El sistema deberá, el sistema permitirá, el sistema hará, indicando las acciones que debe hacer el sistema. Yo acá traigo una propuesta un poco diferente para redactar requisitos funcionales. A nivel de no funcionales, nada, no varía mucho. Yo recomiendo ir a la ISO 25000, mirar los atributos de calidad que este estándar define y identificar de esos atributos de calidad cuáles debería cumplir este software y cómo debería cumplirlos. Recordemos que acá, de nuevo enfatizo, tienen que ser requisitos verificables en lo posible. Entonces, hay requisitos que quedan escritos de una forma muy ambigua. El sistema debe tener altos estándares de seguridad. Eso es demasiado ambiguo, hay que definir exactamente los estándares de seguridad que yo necesito, encripción, transporte seguro, protocolos seguros, usuario y contraseña, doble factor o no, porque depende mucho, no es lo mismo una aplicación, por ejemplo, que captura información muy básica y información que no es información delicada de la persona, a, por ejemplo, información de un banco o información de una institución de salud, donde puede haber información sensible de las personas. ¿Listo? Ahora, vamos a yo recomiendo adoptar un pedacito de la definición de historias de usuario. A ver, las historias de usuario son todo un cuento que le podemos dedicar muchísimo tiempo acá y además invito a que se busquen videos en YouTube, se busque documentación para entender qué son las historias de usuario y cómo se escriben, porque es un cuento bastante largo y es bastante útil, ¿sí? A mí me gusta mucho utilizar historias de usuario. Ahora, yo recomiendo para la documentación de requisitos bajo enfoques tradicionales, adoptar la forma en que se escriben las historias de usuario. Una historia de usuario se escribe desde la perspectiva del usuario final y se escribe con esta estructura. Como, siempre se escribe la palabra como, el perfil que le aplica a la historia de usuario, quiero, necesito o espero, el objetivo o la necesidad para el motivo de negocio. Entonces, estas palabras en negrilla van fijas. Entonces, mi recomendación es escribir necesidades como se escriben las historias de usuario. Y las historias de usuario tienen criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación tienen también otra estructura que es, dado una precondición, cuando sucede un evento, entonces se da un resultado. Entonces mi recomendación es, los requisitos funcionales, ya no escribirlos en función de el sistema deberá, el sistema hará, el sistema permitirá, simplemente sino escribirlo como criterios de aceptación de historias de usuario. Entonces escribo la necesidad como una historia de usuario a muy alto nivel, si nos vamos a los tecnicismos, sería una historia épica y los requisitos funcionales como criterios de aceptación de esa historia de usuario. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay requisitos de información que no se acomodan mucho a este formato, reglas de negocio tampoco se acomodan mucho a este formato. Ahorita miramos el ejemplo práctico, cómo se puede manejar, pero se maneja igual a como lo vimos en la sesión 3. Listo, de una forma bastante simple. Entonces, mi recomendación acá es esa. Entonces, estableciendo un paralelo con lo que vimos en la sesión 3, para enfoques tradicionales, yo ahora ya recomiendo a diferencia de la sesión 3, documentemos el dominio con modelos BPM o con ambos, modelo de dominio basado en clases, basado en diagrama de clases y con un modelo BPM. Ampliemos la documentación de requisitos con otra información, como la clasificación de requisitos. Escribamos las necesidades como historia de usuario y escribamos los requisitos funcionales como criterios de aceptación de historia de usuario. Listo. Ahora, en la validación, acá sí la recomendación es muy sencilla. Hacer la validación con la persona interesada o con el grupo interesado cuando se genera el documento de requisitos y cada requisito pasarlo a un estado aprobado o cancelado según sea el caso. Listo. Hasta acá la parte teórica. Listo. Ahora voy a conectar ya mismo con la parte práctica y voy a hacer dos cosas en la parte práctica para que rinda bastante, el video sea bastante corto. Uno, voy a hacer la documentación del modelo BPMN basado en el ejercicio de la sesión pasada. Y voy a mostrar el resultado final de un documento de requisitos con estos cambios. No voy a hacer la documentación de requisitos como se hizo en ese video, sino que directamente voy a mostrar el resultado enfocándome simplemente en las diferencias para que veamos que es un documento un poco más robusto y más claro, sobre todo por la forma en que redactamos requisitos no funcionales
y necesidades y por la documentación del proceso, que realmente arroja mucho más luces sobre el proceso. ¿Listo? Entonces comencemos con la documentación de procesos. Antes, recordemos la contextualización del caso. Tenemos una planta de producción de zapatos y hay una pequeña información que tenemos acá recabada de entrevistas y observaciones. Entonces, es una planta de producción de zapatos donde primero se definen las referencias a crear. La referencia es un zapato, un tipo de zapato, por así decirlo. Cada referencia puede tener diferentes atributos. A cada referencia se le pueden, de hecho, se le deben definir tallas. Cada referencia y talla tiene unos materiales de producción. Hay cálculo de costos indirectos de fabricación. Con estos costos más los materiales o materia prima se determina el costo del producto terminado. Y durante la cadena de producción se asigna un operario que es el que fabrica la unidad y se debe registrar cada que termina una unidad. Aclarando que una unidad es un par. ¿Listo? Una unidad no es un zapato, no, una unidad es un par de zapatos. ¿Listo? Esto trabaja, ¿cómo se trabaja esto? Se crean órdenes de producción. Cada orden de producción define un lote. En el lote se define la referencia, la cantidad a producir por cada referencia y talla. Y luego, cuando se cierra esa referencia talla, se determina el costo del producto terminado. Entonces, basado en eso, vamos a hacer la documentación del BPMN. Aquí estoy utilizando draw.io. En draw.io, para documentar BPMN, hay que utilizar unas formas específicas de BPMN. Entonces, recordemos que aquí le doy más formas y activo la casilla de verificación de BPMN. Lo buscamos. Por aquí está BPMN 2.0, lo activo, aplico y ya me aparecen aquí los BPMNs. Entonces yo voy a hacer la documentación como yo lo sigo, como la técnica que yo utilizo. Esto realmente también es bastante artesanal. Habrá expertos que lo hagan de otra forma y que lo hagan muchísimo mejor, más depurado, más rápido, más robusto, pero yo voy aquí a mostrar la técnica que yo utilizo. Lo primero es identificar el o los procesos. Y ese será mi pool o los pool que yo voy a documentar. En este caso va a ser un pool que es fábrica de zapatos. Listo. Luego tengo que identificar los actores, que en este caso yo identifico tres actores. Uno es departamento de ventas, lo voy a llamar ventas, ya vamos a ver por qué, para que me quede más cortico el nombre en el modelo y, y pues igual sigue siendo lo suficientemente claro. Luego el jefe de producción lo voy a llamar producción y luego el operario. Tengo esos tres actores. Entonces con esto me voy acá a general y puedo ubicar un pool. Aquí en Draw.io tengo los pools con lanes predefinidos. Entonces yo acá lo que hago es empezar a ubicar el modelo, lo voy a expandir acá para para poderlo utilizar y acá voy a empezar a renombrar. Este pool lo voy a llamar fábrica de zapatos, fábrica de zapatos. Este lane lo voy a llamar ventas, este lane lo voy a llamar producción y este lane lo voy a llamar, voy a agrandar un poquito acá para que se vea mejor. Este lane lo voy a llamar operario. ¿Listo? Entonces, lo primero a ubicar es el evento de inicio. Entonces me voy acá a eventos, busco el evento de inicio, que es el start, lo coloco acá. Y ese evento de inicio le doy un nombre, F2, perdón, F2. Y voy a llamar, a este evento de inicio se va a llamar nueva red. ¿Listo? Entonces, acá ya voy a empezar a ubicar las actividades. ¿Listo? Entonces me voy acá a Tasks y me voy a la actividad más simple, la selecciono y la ubico en el actor que va a hacer esa actividad. ¿Por qué puse el inicio en este actor? Porque la primera actividad arranca con este actor o con este rol. Y esa actividad va a ser crear referencia. ¿Listo? Y voy a conectar estos dos elementos con un flujo. Entonces, para conectarlos con el flujo, selecciono este elemento que es un evento y lo arrastro la flechita o el flujo a este elemento y ya quedan conectados. Listo. Ahí voy indicando el flujo. Luego la siguiente actividad la hace producción y la actividad es definir materias primas. ¿Listo? La siguiente actividad la hace también este actor y la actividad es definir
Definir costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Luego, bueno, luego organizo la parte estética, voy conectando actividades. Luego de eso, ya se vienen y se crean, crear orden de producción. Bien, listo. Recordemos que la orden de producción genera un lote en sí mismo, entonces no lo voy a modelar, el lote como tal. Y luego el operario, luego de que creamos la orden de producción, bueno, aquí me hace falta algo importante, importantísimo, lo olvidé, y es parte del proceso ir refinando lo que se hace. Antes de crear la referencia, perdón, antes de definir materias primas y luego de crear las referencias, hay algo importantísimo que hace ventas, que es definir tallas. ¿Listo? Recordemos que cada referencia puede tener tallas y luego a cada referencia talla se le definen materias primas, costos y orden de producción. Listo. Teniendo la orden de producción, ahora lo que sigue es producir. Entonces hay una actividad que hace el operario que es producir par. Listo. Producir par. Listo. Esta es la siguiente actividad. Ahora, ¿qué pasa? Que por producir un par no se ha terminado el lote como tal. Entonces, acá hay ya es ir jugando con todos los elementos que me da BPMN. Yo lo que voy a hacer acá es utilizar una compuerta para definir un bucle o un flujo de ejecución. Así, lo voy a hacer y lo voy explicando. Voy a utilizar una compuerta exclusiva y en esa compuerta exclusiva, bueno, a nivel de notación, la compuerta exclusiva puede ser con una X o sin nada. O sea, la compuerta que no tiene nada por dentro, por defecto, es una compuerta exclusiva. ¿Listo? Ese va a ser el siguiente bloque de ejecución. Aquí voy a hacer una pregunta. Esa pregunta es, ¿lote terminado? ¿Listo? Entonces esa pregunta va a tener dos posibles respuestas, o sí o no. Voy a mover el texto a la parte de arriba para que no me estorbe. ¿Listo? Y acá van a sacar dos flujos. La primera respuesta que puede darse es, no, el lote no está terminado, entonces el flujo debe ir a producir un par más. ¿Listo? Entonces esto va a ser, bueno, y acá le doy el nombre de no. ¿Listo? Entonces, lote terminado, no, producir par. Lote terminado, no, producir un par. Ahora lo que sigue es la respuesta del sí. Entonces, esto va a redundar, esta respuesta va a ir a otra actividad. La siguiente actividad después de que el lote sí se termine, la voy a poner, perdón, tasks, es cerrar la orden de producción. ¿Listo? En ese cierre de la orden de producción se calcula el producto terminado. Entonces tampoco voy a escribir calcular producto terminado. Se puede detallar tanto como uno quiera, dejarlo tan general. Cerrar orden producción. ¿Listo? Entonces la respuesta del sí va a ir al cierre de la orden de producción que la hace el jefe de producción. Y acá es un sí. ¿Listo? Y cerrada la orden de producción, pues ya terminó mi flujo. Entonces acá va el evento de fin. ¿Listo? Que es producción terminada. Voy a colocar PDN terminado. ¿Listo? Prácticamente aquí está el modelo. Ahora, es posible, esta información la tengo de primera mano. Todo esto son simulaciones. Recordemos que esto no estoy hablando de un caso específico, un caso real, sino de simulaciones que yo estoy haciendo. Entonces, resulta que yo sé que es posible que se produzcan diferentes lotes de tallas en diferentes, perdón, lotes de referencia talla en diferentes tiempos. ¿Por qué? Supongamos que, por ejemplo, se crea una referencia especial para Navidad, para mujeres. Y en esa referencia, en esa Navidad, cuando se terminó esta producción, se vendió mucho. Entonces, el departamento de ventas decidió que el departamento de ventas decidió que para madres, para fechas de madres, va a sacar un nuevo lote. Entonces, pues ahí no hay que seguir todo el flujo porque la referencia ya existe, las tallas ya existen. ¿Qué hay que hacer? Actualizar materias primas, pues definir nuevas materias primas, nuevos costos indirectos de fabricación, porque desde que se produjo hasta esta fecha puede haber variado, crear una nueva orden de producción, es decir, empezar acá. Para eso existen los flujos intermedios. Yo acá puedo poner un flujo intermedio que que me diga
nuevo lote, ¿sí? Y entonces acá este flujo va a conectar directamente con esta actividad. Entonces, realmente, ¿dónde va? Hay un evento de inicio, pero hay un evento intermedio que me permite iniciar esto. Ahora, puede que técnicamente alguien diga, no, lo mejor es utilizar otro evento de inicio. Para mí no es muy relevante para efectos de lo que quiero mostrar en este modelo. Entonces, podemos utilizar un modelo de inicio. Nos podemos poner tan técnicos como queramos. De hecho, este diagrama hasta acá es lo suficientemente claro. Hay, por ejemplo, un tecnicismo acá que se puede romper. Yo personalmente tiendo a romperlo. Y es el siguiente. Una actividad no debería tener dos flujos entrantes. ¿Cómo se resuelve eso? Utilizando las compuertas de forma inversa como la utilicé acá. Acá la utilicé de salida. ¿Sí? Lo que puedo hacer es colocar una compuerta exclusiva acá. ¿Sí? Este flujo va a llegar a esta compuerta, este flujo va a llegar a esta compuerta, porque una compuerta, así como le pueden salir muchos flujos, eh, le pueden, le pueden llegar muchos flujos, y de acá va a salir un solo flujo que llega acá. Entonces miremos que si viene ejecución por acá, ¿cuál es la única salida? Hacia acá. Y si viene el flujo por acá, la única salida es hacia acá. Listo. Y lo mismo de este lado. Yo puedo aquí crear una nueva compuertica, solo para hacer el diagrama un poquito más técnico, y va a tener dos entradas, una que es esta. Vamos a darle un poquito, mover un poquito este modelo, lo vamos a mover un poquito hacia acá, esto hacia acá, esto hacia acá, esto hacia acá y esto acá. Lo acomodamos para que se vea como estéticamente un poco mejor y listo. Ahora sí me quedó el modelo terminado. Me falta una cosita, esto es, no sé si algunos lo llamarán TOC, y es que a mí me gusta, no me gusta ver diferentes tamaños. Listo, entonces voy a ajustar el tamaño, por ejemplo, a este. Y este tiene aquí en organizar tamaño 100 por 60. Entonces selecciono todas estas formas, ¿sí? Y lo coloco un 100 por 60. Listo. Entonces acá con esto ya se me desordena, pues, ¿qué hay que hacer? Ordenar. Listo. Otro tecnicismo. Es importante que un modelo de procesos se lea hacia la derecha y hacia abajo, como en diagonal. Listo. Lo ideal sería no tener que devolverse, pero yo lo que hago es estos flujos que se vuelvan un poco sin que yo tenga que mover la pantalla para leerlos y sin que tenga que mover muchísimo la vista para mantener ese flujito hacia la derecha en lo posible. Entonces me devuelvo un poco para bajar, pero sin que sea una devolución muy fuerte, muy grande, y me permita en general leer el modelo de izquierda a derecha y hacia abajo. Listo, eso por comodidad de lectura. De hecho, es un tecnicismo pues que muchísima gente sigue, que no hace esto ni porque le paguen más. Sí, lo que hace es que lo sigue llevando hacia la derecha y hacia abajo. Yo sí prefiero sacrificar un poquito de eso en pro de no tener que estar moviendo la pantalla para leer el modelo, sino que desde una vez quede en una pantalla. Hay modelos tan grandes que no permiten hacer eso, pero pues es necesario. Ahora, tengo el modelo, ya lo puedo exportar y lo puedo llevar al documento de requisitos. Entonces ahora vamos a ver el documento de requisitos. Voy a, voy a exportar esto, lo voy a importar en el documento de requisitos y voy a mostrar el resultado final. Listo. Entonces, ya este es nuestro modelo, perdón, nuestro documento de requisitos terminado. Entonces, este formato que estoy utilizando es un formato que yo fui generando con el tiempo y está un poquito más robusto que el anterior. Tiene acá unas instrucciones de llenado que puede ayudar mucho a la gente eh, a ubicarse un poquito mejor en la parte teórica. Tiene un índice, entonces yo puedo ir navegando entre secciones del proyecto. ¿Sí? Con unos vínculos al inicio y fin, perdón, a cada sección y al índice. Y entonces voy a empezar por el contexto. Entonces, este la misma estructura que el anterior. Entonces, lo que voy a hacer es ir mostrando este modelo y el modelo anterior, perdón, este documento, el documento anterior para mostrar simplemente las diferencias. Entonces, a nivel de contexto, la única diferencia con el anterior, miremos el anterior. El anterior tiene esta información, este tiene un poco más de información, es la relación con el proyecto. Listo. A nivel de modelo, el anterior, recordemos que tenía simplemente un modelo de dominio, este modelo de dominio está bastante sencillito, sin atributos. Este ya tiene el modelo que acabamos de hacer, el BPMN,
y además tiene un modelo de dominio un poquito más depurado que el anterior. ¿Listo? En el anterior tenemos documentación de necesidades. Acá las necesidades ya están definidas en el formato de historia de usuario. Entonces acá, por ejemplo, la primera necesidad que es crear referencias, dice que como jefe de ventas y jefe de producción, aquí no se vale, perdón, no es necesario tener solo un rol, se vale tener varios roles. Necesito poder registrar referencias hasta la necesidad per se para y me da el objeto de negocio o el para qué tengo yo en esa necesidad. Y esto ayuda mucho a que le dé más peso a esta información y yo desde el proyecto tengo un poco más de contexto de para qué se requieren las cosas, ¿listo? Y así con las demás. A nivel de documento de requisitos, pues están los requisitos funcionales, ¿sí? Estoy mostrando el anterior. Ahora, en este nuevo, los requisitos funcionales tienen varias diferencias. Una es que ya tenemos una tipificación de si es funcional o un requisito de información o una regla de negocio, porque recordemos que dentro de los requisitos funcionales se vale documentar requisitos de información, reglas de negocio. Yo personalmente creo que no hay problema. Hay gente que sí prefiere tener esto en hojas aparte y tenerlo aparte. Yo creo que está bien tenerlo y catalogarlo como requisitos funcionales. Tiene la clasificación de obligatorio, importante o deseable, ¿sí? Y tiene la prioridad y además un estado de aprobado o cancelado o pendiente, pendiente o propuesto. ¿Listo? La diferencia fundamental está en la redacción. Entonces miremos que este, por ejemplo, dice que dado un requerimiento de ventas para crear una referencia, esa es la precondición. Cuando el usuario de ventas lo requiere, esta es la acción. Es importante que lo documentemos en función de la acción que se debe dar en el sistema. ¿Listo? ¿Qué acción se da? Que el usuario lo requiere, le pide al sistema. Entonces el sistema permite ingresar la información de una referencia. Esta parte si se mantiene como redactamos antes. Es el sistema deberá, el sistema permitirá, el sistema propondrá. Es más o menos similar, pero ya tengo toda esta otra información que me da mucho más contexto de la acción. ¿Listo? Y otra pequeña diferencia es la codificación. Acá ya estoy particularizando requisitos funcionales como RF, requisitos de información como RINF, RINF y reglas de negocio como RNG. Otra particularidad bastante interesante de este nuevo modelo es que hay una sección nueva que el anterior no tiene que se llama anexos. Y por ejemplo, este requisito de información, yo acá podría poner todos los datos de las referencias. Recordemos que miremos que este requisito hace referencia al requisito 1. Entonces me dice, cuando se dé este requisito, hay unos datos específicos. Entonces es un requisito de información. Hay una información específica que necesito capturar. ¿Qué pasa? Que esa información me puede quedar muy grande acá. Entonces hago referencia al anexo tabla 1 datos de referencias. Y acá hay una hoja de anexos y acá está la tabla 1 datos de referencias. Entonces tengo una tablita detallada donde tengo el nombre de los datos, la descripción y el tipo de dato que voy a capturar para esa referencia. Recordemos que todo esto es simulado, esto puede ser mucho más amplio, pero me queda un poquito más organizado los requisitos funcionales y no me satura tanto la vista. También a nivel de redacción, pues un requisito de información no requiere una precondición ni una acción. Realmente, entonces no es tan necesario documentarlo de esta forma. Y una regla de negocio, recordemos que una regla de negocio es algo que se cumple en el contexto, en el dominio, aun cuando no tengamos sistema. Lo que hacemos es redactar la regla de negocio como se cumple en el dominio y relacionar esa regla de negocio en un requisito funcional. Listo. Ahora, eh, en requisitos no funcionales no tenemos ninguna diferencia, es exactamente igual. Miremos que en los no funcionales es exactamente igual. De pronto varía, bueno, sí varía la codificación, requisito RNF, requisito no funcional, y varía la clasificación, que aquí también le pusimos clasificación y estado. ¿Listo? Supuesto restricciones área fuera del alcance se mantiene igual, lo único es que se tipifica. Estos, por ejemplo, son áreas fuera del alcance. Estos son supuestos, por lo tanto, la codificación varía respecto al documento que llenamos anteriormente. Listo, todo lo llamábamos supuesto y no lo tenemos tipificado. Acá es un poco más clara la información y si es necesario se prioriza. Y los anexos. Listo. De momento, entonces, acá terminamos. Muchísimas gracias y ya, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.